Esto es Informándote y en este video hablaremos específicamente de una sublínea de las figuras de Jurassic World de Mattel, y esta sublínea es la Sound Strike, en donde las figuras pueden tener tanto movimiento como sonido. Y qué mejor ejemplo que estas figuras que tienen ustedes aquí enfrente, donde tenemos al Parasaurolophus, tenemos al Manyungasaurus y al Irritator. Estas son las últimas Sound Strike que han llegado a salir, y estoy seguro que varios de ustedes o ya las tienen o están pensando llegarlas a conseguir. Y por tanto, bueno, quiero precisamente enfocarme en esta línea, en esta sublínea, perdón, la cual considero que es muy buena. Considero que tal vez no hemos hablado tal cual de las sublíneas que forman parte de toda la colección de Jurassic World, y creo que este es un punto muy importante. Y creo que con este video podríamos empezar a hablar de ellas. Obviamente tenemos las Attack Pack, en su momento tenemos las Rarivores, que de hecho vamos a hablar un poco al respecto en este video. También tenemos ya las figuras más grandes como los Massive Biters, así como también unas figuras de mediano tamaño que son las Savage Strikes, o la sublínea exclusiva que es la Battle Damage. Creo que cada una de ellas tiene algo que aportar, su potencial, además sus gustos, sus cosas buenas, sus cosas malas también. Así que creo que enfocándonos no tanto en una figura en particular como hemos hecho a lo largo de las diferentes revisiones que hemos tenido en el canal, sino enfocándonos ahora en las sublíneas, creo que es algo importante. Y bueno, por eso damos inicio con este video de esta forma. Y ya que nos enfocamos en la Sound Strike, bueno, hay que mostrar precisamente de qué van estas figuras y su gimmick, esta funcionalidad que tienen con respecto a qué es lo que hacen. Es, noten, moviendo la cola de los dinosaurios, se produce un sonido. Y son diferentes sonidos los que se hacen, además de los movimientos. En el caso del Manyungasaurus es de un lado al otro y de arriba hacia abajo, al igual que el Irritator. Ahorita dejamos a un lado al Parasaurolophus. El Irritator igual tiene un esquema tanto de movimientos como de sonidos similares. Vean cómo moviendo la cola. Y ustedes pueden alternar, vean cómo no solamente es hacia los lados, sino pueden hacer ese tipo de movimientos, así como que el dinosaurio está fuera de control, atacando o algo por el estilo. Y ahora en el caso del Parasaurolophus, este dinosaurio herbívoro, que es uno de mis favoritos, realmente es, creo que de uno de mis dinosaurios favoritos en general, y es una figura muy buena. Pero hablando de su gimmick, bueno, noten cómo no tiene la función de a los lados. En su lugar es para que rote sobre su propio eje. Eso es lo que estoy viendo que tienen diferente tanto unos herbívoros como los carnívoros. Los carnívoros van de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, mientras que los herbívoros de arriba hacia abajo y sobre su propio eje. Estos no son los únicos Sound Strike que han llegado a salir, pero como dije, son los últimos, que me agrada el hecho de que sean de una amplia variedad. Vean las formas que tienen, la cuestión de que sean carnívoros, herbívoros. Además resultan de un tamaño bastante bueno. Digamos, acá tenemos a la mano un Attack Pack. Vean cómo los Attack Pack terminan siendo diminutos al lado precisamente de estas figuras. Por ejemplo, acá tenemos una muy conocida, la figura de Blue Attack Pack, de las primeras precisamente que llegamos a tener de toda esta colección de Jurassic World. Vean el tamaño. Esto es en cuestión de la escala que mantienen las figuras, pero también la cuestión de las sublíneas que comentábamos. Creo que la Sound Strike, que son la evolución de las Rarivores, terminan siendo muy buenas figuras por esto, por la cuestión de tamaño. Creo que tienen muy buena articulación para lo que son. El gimmick
A algunos les puede gustar, a algunos otros no, pero esto se puede quitar simplemente quitando las baterías y ya solamente tendrán el movimiento sin forzosamente el sonido. Y son unas figuras que yo quiero seguir rescatando esto del tamaño, que son de muy buen tamaño, ni son pequeñas como estas, ni son enormes, que posiblemente para algunos les resulte algo complicado llegar a conseguirlas. Así que creo que en ese sentido son muy buenas, y de ahí en fuera creo que ya el esquema, la funcionalidad, a mí me parece bien, yo no le veo ningún problema. Además, sí se siente sólido, rígido el mecanismo. No como en su momento la T-Rex Trash and Throw. Ahí su mecanismo es muy delicado, sigue siendo delicado. Hay algunos que ya tendrán esa figura rota. Obviamente con cierto cuidado puede seguir estando en muy buen estado, pero el mecanismo sí resulta más delicado que el mecanismo que tenemos aquí con estas figuras Soundstrike. Pero ahora algo que también valdría la pena hacer sería ver las figuras que le dieron paso a estas que tenemos aquí enfrente. Y precisamente las figuras que dan paso para que ya tengamos estas que son las Soundstrike fueron las Rarivores. Las Rarivores, de hecho aquí tenemos parte de lo que fue la primera wave de estas Rarivores. No son todas, incluso el Ceratosaurus formó parte de la segunda wave. Y como tal, estas figuras únicamente lo que tenían era un gimmick. Creo que el Triceratops sería un buen elemento para que se muestre precisamente este gimmick de apretar un botón y llegaba a realizar algún movimiento. En este caso está como embestida. En el caso del Baryonyx y los demás abrían o cerraban su boca, digamos. Pero noten cómo en todas el botón siempre estaba en la parte de arriba de su torso. Ya ahora, digamos, incluso aquí tengo al Sinoceratops, que no es Sinoceratops. Este formó parte de la wave número 3 de los Rarivores. Y es lo mismo. Su embestida. De ahí, estos formaron parte de la línea de Fallen Kingdom, como tal, la línea de juguetes de la película de Jurassic World. Después de esa línea pasamos a Dino Rivals. Como tal, no tenemos ninguna figura de Dino Rivals que produzca sonido, porque la Dino Rivals sí llegó a incluir a los Rarivores. Sin embargo, todos eran repintados. Y a título personal decimos que eran repintados que no nos gustaron, que nos parecieron muy feos. Honestamente, de los peores repintados que se llegó a tener como tal en todas las figuras que han llegado a salir. Pero eso es un gusto personal. Si hay a quien les llega a gustar esa línea de Dino Rivals de los Rarivores, está en todo su derecho, está bien. En gustos hay variedad, pero definitivamente no hubo ninguna mejora. La única mejora como tal que hubo dentro de la línea Dino Rivals fue esto, la cuestión de figuras, las cuales tenían dos esquemas de movimientos. Aquí el Concavenator es un buen ejemplo de ello. Noten cómo tiene el mecanismo de abrir y cerrar la boca y mover la cola de un lado al otro, pero noten cómo no tiene la cuestión de sonidos. Como tal, ahí fue donde Dino Rivals no nos ofreció nada nuevo realmente. Y ahora lo que ocurre con Primal Attack es completamente diferente, donde tenemos ahora la evolución de los Dino Rivals. Vamos a agregar al Cryolophosaurus y noten cómo tenemos cosas muy buenas aquí, en el caso de Primal Attack y los Soundstrike. El hecho de que tenemos un nuevo mecanismo para que se produzca sonido, pero además en esos nuevos mecanismos están implementados en nuevos dinosaurios, en dinosaurios diferentes. Así que ahí tenemos dos cosas bastante buenas, por lo cual vale la pena la sublínea Soundstrike. El hecho de que tenemos la evolución de los Rarivores, este hecho de únicamente producir sonido de esta forma. Sí, eran diferentes sonidos, estamos de acuerdo,
pero ahora la oportunidad de tener eso, pero con un nivel de jugabilidad mayor. Tenemos ahora una boca articulada, donde su gimmick no es que abra y cierra la boca, sino que dependiendo de nosotros cómo queramos que el dinosaurio interactúe, vamos a darle precisamente ese gesto de que estuviese gruñendo, simplemente como rugiendo o buscando algo, y con la jugabilidad desde la cola. En ese sentido, por eso a mí me agrada muchísimo eso y que se note la evolución como tal de las figuras. Ahora, el Edmontosaurus y el Cryolophosaurus pertenecen a la primera wave de los Sound Strike, que están dentro de la nueva línea Primal Attack. Y algo que me gusta es que son dinosaurios diferentes. Eso es algo que realmente se le va a agradecer muchísimo a Mattel, el que se esté arriesgando a mostrarnos figuras que no forzosamente pertenecen a las películas tanto de Jurassic Park como de Jurassic World, que tal vez se han llegado a pronunciar sus nombres o tal vez alguna imagen ha llegado a mostrarse, pero como tal dinosaurios tal cuales no se han mostrado de estos en las películas, y es algo bastante bueno que Mattel se está tomando. Y ahora, me gustó incluir a estos porque al final pertenecen a esta línea, bueno, sublínea de Sound Strike, la cuestión del Edmontosaurus. Vean cómo tiene lo que les mencionábamos de los movimientos de la cola sobre su propio eje y de arriba hacia abajo, de esta forma. Aunque definitivamente los sonidos que produce este dinosaurio con respecto al Parasaurolophus me parecen que son más acorde los del Parasaurolophus a un herbívoro que los que produce el Edmontosaurus. Pero bueno, esos son detalles respecto a qué sonidos les llegaban a aplicar a cada uno de los dinosaurios. Pero ya teniendo aquí a los modelos diferentes que han salido de Sound Strike, podemos decir que es una línea que vale muchísimo la pena, donde también se han incluido algunos repaints, tal es el caso del Triceratops. El Triceratops es un dinosaurio que ha sufrido demasiados repaints, tal vez con unas ligeras modificaciones, unos resculpidos en sus piernas tal vez, pero de ahí en fuera se ha repintado demasiado el Triceratops. Pero para los que tal vez no lo tengan o quieran tener diferentes Triceratops dentro de su colección, bueno, es una opción. Nosotros no tenemos a un Triceratops que pertenezca a esta línea, pero es una posibilidad que ustedes pueden llegar a conseguir. Y ahora bien, algo que también me agrada muchísimo es que de todas maneras se sigue viendo que va a haber aún más de estos Sound Strikes. No es como tal la última wave, al parecer va a haber una tercera wave que al parecer va a estar compuesta al menos por un Ceratosaurus. Ya hemos también mostrado imágenes de ese Ceratosaurus que va a tener un esquema diferente de colores y esperaría que fuera una modificación respecto a su mecanismo. Vean acá, tenemos al Ceratosaurus que era de los Radivores. Ese es un dinosaurio que me gusta muchísimo y que sí me gustaría ver una modificación o una evolución de esta figura. Sí, le pueden agregar precisamente esta cuestión de la cola para que mueva de un lado al otro, de arriba hacia abajo su cabeza. Creo que me gustaría bastante y tiene un esquema de colores más oscuro que ojalá podamos llegar a ver en esa próxima wave de, yo esperaría, de los Sound Strikes. Pero bueno, vamos a terminar este video. Un detalle menor que me pensé que valdría la pena también mostrarles era la cuestión del empaque. Ya en general los empaques de esta línea de Jurassic World, desde que salió por primera vez con Fallen Kingdom, Dino Rivals y ahora Primal Attack, ya sea los Primal Attacks nada más o la línea de Camp Cretaceous, nos ha mostrado un paquete, nos ha mostrado un empaque que está expuesto completamente las figuras, que hace que las figuras estén expuestas. Simplemente se amarra con unas cintas
Eso creo que está bien para los que coleccionan cerrado, creo que hace que se noten bastante bien las figuras. Sin embargo, tal vez para la cuestión donde llegamos a encontrar en anaqueles las figuras, posiblemente esto provoque que se lleguen a encontrar un poco maltratadas. Hay que tener cuidado en ese sentido siempre que escojamos alguna figura, si es que tenemos la posibilidad y no la llegamos a encargar por alguna paquetería. Si tenemos oportunidad de checar, siempre revisar la cuestión de pintura en los ojos, las articulaciones, sus extremidades, que sean las correctas, que no tenga dos pies izquierdos o algo por el estilo. Y ya sin más, bueno, ahora sí, creo que sería el único detalle que faltaría para llegar a mencionar. Y finalmente, su precio. Su precio ha llegado a cambiar. Lamentablemente sí han aumentado los precios de este tipo de figuras. Ahora el precio, digamos, actual que las Sound Strikes llegan a manejar es alrededor de los 400 pesos mexicanos. Es un precio que no me parece caro, carísimo, pero definitivamente no es algo que podamos decir que es barato. Por tanto, bueno, creo que cada una de estas figuras son muy buenas. Si únicamente tienen la oportunidad de llegar a conseguir una nada más, bueno, realmente el problema nada más sería decidirse, porque cada una de ellas resulta bastante buena, vale muchísimo la pena. Así que no se van a arrepentir cual sea que lleguen a escoger, si es que únicamente tienen la oportunidad de escoger una. Y si se consiguen las tres, de todas maneras es un dinero que me parece que vale muchísimo la pena para que estas figuras estén dentro de su colección. Ya que, como vieron, tiene muy buena jugabilidad, tienen un buen tamaño, un muy buen trabajo de pintura. Así que en general son piezas que sí son juguetes, hay que reconocer eso, son juguetes. Si quieren algo más detallado, existen otras marcas, pero estas, para hacer juguetes, terminan siendo muy buenas figuras de dinosaurios que, por tanto, nosotros decimos que valen bastante la pena. Pero bueno, y ahora sí, llegamos al final de este video, que esperemos les haya gustado, y si fue así, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen el icono de la campanita para que no se pierdan nada de lo que llegamos a compartir con ustedes. Nosotros fuimos Informando Toy con la sublínea Sound Strike de Jurassic World, traída a nosotros por Mattel. Nosotros nos estaremos viendo con más figuras de dinosaurios y con más videos. Hasta la próxima.